bueno, el tema que vamos a conocer hoy se llama ritmo. Y vamos a decir, bueno, el ritmo, ¿qué tiene que ver con este tema de las artes? Porque cuando escuchamos ritmo, yo pienso en música, pienso en melodía, pienso en baile, ¿cierto? El ritmo también tiene muchísimo que ver con el arte, sobre todo en el arte visual. ¿Qué queremos decir con el arte visual? Todo lo que podemos ver a través de nuestros ojos, de nuestra mirada. Se habla de que hay ritmo cuando existe una ordenación determinada de líneas o una repetición armónica. ¿Cómo lo podemos ver representados? Hay varios tipos de ritmo. Uno es línea y es llamado como ritmo lineal. Otro es llamado forma y lo llamamos ritmo formal. El siguiente es el color y es llamado ritmo cromático. Y por último, el foco lumínico, que es llamado ritmo lumínico o de luces y sombras. Con todo lo anterior, podemos decir que el ritmo es la repetición continua de líneas y que a partir de eso se genera movimiento. También la repetición o la armonía de colores, ¿sí? Es decir, que uno al lado del otro puedan combinar, puedan generar una tonalidad armónica. Y esto lo que hace es captar la atención mucho más rápido del espectador. Es decir, que al encontrar en un cuadro no solamente el color, sino también líneas y formas, está guiando mi mirada, sus miradas hacia un camino, ¿cierto? Hacia una dirección. Esto pues podría ser que el cuadro sea mucho más interesante que cuando vemos un cuadro únicamente pintado en forma plana. Para entender un poco los ejemplos que nombramos anteriormente, hablamos primero del ritmo formal. El ritmo formal quiere decir la forma. En este cuadro, las formas que ocupan un espacio marcan ese ritmo visual. ¿Y cómo lo marcan? Bueno, podemos observar que las formas que podemos ver son circulares, formas redondas. Y la mirada la empiezo a generar de forma circular. Es como si yo estuviera parada en un punto, ¿cierto? Y comenzara a dar vueltas en un mismo eje. Asimismo está actuando nuestra mirada. Quizá nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra mirada está dirigiéndose en forma circular. Esto es lo interesante de estos cuadros, que generan no únicamente una visión de lo que quiere contar, sino que también genera un movimiento, y es así como entendemos un poco más las obras. En el siguiente ejemplo vemos el ritmo lineal. Como su nombre lo dice, es a partir de la línea. Y vemos que hay como un flujo y hay unas formas un poco más anchas y terminan siendo más delgadas, ¿cierto? Va en forma de S, ¿cierto? Semi-oblicuas. Esto también me genera un movimiento porque estoy empezando desde lo más delgado, paso por lo ancho y vuelvo hacia lo más delgado. Quiere decir que está en una forma oblicua y en un constante movimiento. Si la imagen no se mueve, nosotros lo estamos haciendo con la mirada. Deténganse unos segundos a mirar esta representación de ritmo lineal y comprenden que su mirada inconscientemente se está dirigiendo hacia las formas. Listo. Como tercero vemos el ritmo cromático. Y el ritmo cromático quiere decir los colores, ¿cierto? Se genera un ritmo cromático porque hay diferentes colores, pero hay unos que se repiten. Todos están puestos sobre un tono azul claro y un color plano, un color sólido. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque le da protagonismo no al fondo, sino a las formas. Y nuestra mirada, ¿cómo se está dirigiendo? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y en formas circulares. Entonces vemos un collage, un todo de líneas, ¿cierto?
Lo más interesante de este cuadro es que nos lleva por todos lados, es decir, que no estamos perdiendo detalles y no nos estamos enfocando únicamente en la línea negra, por ejemplo, o en la línea amarilla. Nos estamos enfocando en todos los colores porque al haber ese collage de formas hace que nuestra mirada se dirija por todos lados. Observémoslo unos segundos y notamos esta interacción entre el cuadro y nuestra mirada. Bueno, ahora vamos a ver el ritmo lumínico, como su palabra lo indica, viene a partir de la luz, ¿cierto? Lumínico, luz. Y es ese juego precisamente de luces y sombras, la transición que vemos entre un cambio de color hacia otro. Comenzamos con el oscuro, ¿cierto? Vemos que se empieza a degradar entre un gris oscuro, un gris clarito, y luego pasamos a los blancos y se difumina con el fondo precisamente porque es la luz total a la que llega este color. No solamente con los grises, sino también con los colores. Por ejemplo, el amarillo, el azul, el rojo. Podemos ver un color rojo puro y en la medida en que se le va aplicando el color blanco o que la luz va llegando hacia él, se va volviendo más claro. Entonces pasa en estos dos ritmos, en el claro oscuro y en los cromáticos, que son los primarios, secundarios, terciarios y todas las mezclas. Es muy importante también mencionar que este cambio de luces y sombras es lo que genera el volumen en la figura. Es muy diferente que yo haga una manzana de color rojo, por ejemplo, y la deje toda roja. O si comienzo con el rojo oscuro en la parte donde hay sombra y termino con un rosado, un rojo más claro en la parte donde de pronto le llega la luz. Esto nos muestra que hay volumen, que puede haber una figura tridimensional. Bueno, cuando hablamos del ritmo y de la naturaleza, decimos que es la representación de la naturaleza. ¿Qué es representación? O sea, es explicar gráficamente lo que yo estoy viendo a través de mis ojos, de mis sentidos. En este caso, hablemos de nuestra mirada, ¿cierto? Podemos representar la naturaleza, un escenario rural donde hay árboles, donde hay montañas, donde hay de pronto animales, un poco diferente a lo que encontramos habitualmente en lo urbano, ¿cierto? Con este tipo de representación, nosotros podemos aprovechar la idea de ritmo y generar imágenes un poco más interesantes. ¿Por qué? Porque nos está invitando a no perder detalle de la totalidad del cuadro. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en esta representación. Es una obra de David Hockney, ¿cierto? Son líneas que nos invitan, como ya les había dicho antes, a seguir un camino. Entonces vemos un primer plano, un segundo plano y un tercer plano. ¿Qué vemos en el primer plano? Para que no se nos olvide, el primer plano, como su nombre lo indica, es lo que estamos viendo de primeras, es decir, lo más grande. Aquí vemos una montaña rojiza en la parte izquierda, una carretera un poco más ancha, una gran montaña de color verde y unos árboles de color verde y tonos grises azulados. Es lo que vemos más grande y están en unos tonos más oscuros, un poco más intensos. Es decir, que ya estamos viendo una transición de color. Por ejemplo, vemos ese claro, ese oscuro y ese claro al final. Ahí estamos viendo el ritmo lumínico. ¿Por qué? Porque en la medida en que vamos avanzando el cuadro, vamos viendo que en el fondo ya los tonos son más claros, ¿ves? Entonces vemos un rosado que vendría del rojo, es decir, que la luz está llegando un poco más hacia él y empieza a ver esa transición de color. Los verdes se ven un poco más pasteles, los rojos se ven pasteles. Entonces ahí ya hay un cambio, un ritmo lumínico. En el ritmo lineal vemos que las líneas precisamente nos están invitando a que bajemos hasta el fondo, ¿cierto? Nos está diciendo, nos está guiando la mirada hacia el fondo. Entonces ahí ya hay un ritmo lineal, un ritmo cromático con las formas
y los colores que él representa. Entonces hay una armonía, ¿sí? Cuando hablamos de armonía, como decimos, uy, no, ahí hay un amarillo, pero ese amarillo no combina con el verde. Fíjate que ese amarillo está un poco más tenue, más suave, lo que hace que el color se equilibre un poco más y no quede como tan desentonado en la imagen, ¿sí? Entonces ahí ya hay un ritmo cromático, hay un equilibrio en el color. Y nos falta el ritmo formal, ¿sí? Que es a través de las formas. ¿Cómo lo vemos representado? Ya no lo vemos representado en círculos, los vemos representados en triángulos, en rectángulos, y eso está en el fondo, ¿cierto? Es como esa parte fragmentada de la imagen. Ahí estamos viendo el ritmo formal. Bueno, niños, entonces con toda esta explicación de ritmo vamos a nosotros desarrollar el ejercicio. Aquí vemos un cuadro de Vincent Van Gogh, ¿cierto? Esta se llama La noche estrellada. Eh, Coloco estas dos imágenes, uno, para que nos podamos guiar de cómo es esa representación de movimiento y cómo lo vamos a hacer. No quiere decir que esa sea la imagen original de Vincent, pero como él maneja el movimiento en sus obras, nos vamos a basar en las formas de la noche estrellada. Entonces la imagen que ustedes van a encontrar en PDF es la primera, la que encontramos en la parte izquierda, y es apenas el contorno de la representación de la noche estrellada. Vamos a aplicar el color según las formas, es decir, que si la forma se muestra oblicua y redondeada, de esa misma manera voy a pasar el color sobre la imagen. Entonces la imagen en la parte derecha nos sirve como una guía para poder desarrollar de manera correcta y entender un poco más esta actividad de ritmo. Un abrazo y nos vemos en el video para explicarles esta actividad.